Y saludemos a esta hora al abogado especialista en Derecho Electoral, José Vicente Sánchez. Abogado José Vicente, qué bueno que esté con nosotros aquí en ClickCast, el poder de la información. Un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Bienvenido. José Vicente Sánchez, me habían dicho que estaba aquí con nosotros. Bueno, entonces empecemos a... Bueno, por favor, prenda la cámara, abogado José Vicente. Vamos a empezar. Introducción del tema. El precandidato Daniel Quintero les solicitó al Polo Democrático Alternativo, al Partido Comunista Colombiano y a la Unión Patriótica que retiren la inscripción de su nombre, que además dice él, fue sin consentimiento de la consulta del 26 de octubre. No sé si hay un documento para que lo veamos aquí en pantalla, un documento sobre la solicitud hecha por Daniel Quintero Calle a estos partidos. Ahí está, se refiere específicamente a los tres partidos ya mencionados, con el cual quiere aclarar el tema de la inscripción suya, insiste, no autorizada como precandidato a la consulta del Partido Polo Democrático, Partido Unión Patriótica y el Partido Comunista del próximo 26 de octubre, que para empezar haciendo las claridades, entonces no es la consulta interna, eso nos lo dirá enseguida el abogado que hemos invitado, a cómo lo entendemos, entonces ya no es la consulta interna del pacto histórico, porque todo lo que hemos escuchado en todos estos días es que el pacto histórico no tiene personería jurídica. Luego se dijo que iba a tener una personería jurídica, pero no podían participar algunos de los movimientos bien importantes como la Colombia Humana, que es la del presidente Gustavo Petro Urrego, o no recuerdo cuál era la otra, que no tenían para que pudiera ser, digamos, pacto histórico y una consulta verdaderamente interna, pues tenían unos condicionamientos por parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces, esta es la comunicación que se escribe Daniel Quintero Calle. Por esas razones que no lo vamos a leer, dice abajo: aclaren que no hago parte ni del Partido Polo Democrático, ni del Partido Comunista, ni del Pacto de la Unión Patriótica. Informen que nunca he estado inscrito en la consulta interpartidista hoy planteada, porque esa es la diferencia. Enseguida nos lo precisa nuestro invitado. ¿Es consulta interna o interpartidista? Él dice que no es la interpartidista. Retiren cualquier tipo de inscripción realizada ante las autoridades electorales sin mi consentimiento. Retiren mi nombre e imagen de los instrumentos de votación, cosa que es muy difícil, y que en caso de que esto no sea posible por razones logísticas, que excluyan de informes, preconteo y escrutinio cualquier certificación de resultados a mi nombre e instruyan a las autoridades electorales a hacer lo mismo. Y veamos, precisamente para que estemos más en el contexto, veamos a Daniel Quintero Calle haciendo su explicación, dando su explicación en video en redes sociales. Aquí está el precandidato. Un mensaje tan claro como sea posible. Sí vamos a participar en las elecciones del Gran Frente Amplio del próximo año. Si hubiéramos participado en la consulta del 26 de octubre, como lo teníamos planeado y queríamos hacerlo, y lo íbamos a hacer por el pacto histórico, pues no hubiéramos podido finalmente ir a marzo, porque esta consulta la cambiaron, la llenaron de irregularidades, de trampas, de vicios. El más grave de todos es que yo me inscribí a una consulta partidista del pacto histórico y todos los expertos han dicho que solo a través de una consulta partidista se puede luego ir a la de marzo. Pero la convirtieron en una consulta interpartidista de 3 partidos, del Polo, de la UP y del Partido Comunista, partidos a los que no pertenezco, nunca me he inscrito, nunca autoricé que me metieran en esa consulta interpartidista, y que sin duda era una estrategia para sacarme del camino, porque sabían que íbamos a ganar las elecciones y que después de eso íbamos a llegar a marzo imbatibles. Ahora, ¿quiénes estaban detrás de que nosotros no pudiéramos participar en las elecciones de marzo? Pues
Ahí háganse preguntas porque empiezan a aparecer dudas de si también hubo ataques internos. Miren algo increíble. La pregunta que se hizo en el tarjetón resulta que la mandó gente del mismo polo. La pregunta era consulta para elegir el candidato a la presidencia. Esa pregunta es una bomba nuclear al pacto histórico, porque lo que hace es que el candidato tenga que ir directamente a Mayo, y si va a una consulta o se baja, le toca pagar 230.000 millones de pesos. Una estrategia sin duda para sacarnos de la consulta del Frente Amplio, que ha sido la estrategia que trataron de implementar acá. Nosotros no íbamos a caer en esa trampa y pues afortunadamente pudimos revisar con todos los abogados la documentación y encontramos en la documentación claramente que yo me inscribí fue al pacto histórico, que firmé para el pacto histórico y que nunca autoricé lo que pasó luego, y es que un comité de 3 partidos fueran e inscribieran mi nombre como si yo me hubiera inscrito por esos partidos. Esa inscripción fue hecha sin mi autorización y fue hecha sin ninguna duda para evitar que pueda participar en la consulta del próximo marzo, porque además sabían que iba a ganar las elecciones. Todo el país sabe que así es, y ahora lo que sigue para mí es entonces encontrar un aval para poder participar en la consulta de marzo próximo. Ojalá sea el del pacto histórico, que no pudo participar en esta elección, pero si no, pues encontraremos un camino que así nos lo permita. Muchas gracias a todas las personas que me han apoyado en todo el país, hay mucho apoyo. A mí me queda claro, hay petrismo en este país gigante, hay mucha gente apoyándonos y que quieren que estemos en el tarjetón para el Gran Frente Amplio, para luego construir una victoria en primera vuelta. Vamos a ganar y vamos con toda. Una expresión que se utiliza mucho en estos temas, que galimatías. Bueno, abogado José Vicente Sánchez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Clicracia. Muy buenos días, mi querido doctor Roger. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a quienes están atentos a su magnífico programa. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si soy yo quien lo estoy escuchando con dificultades o es problema del internet, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Oiga, José Vicente, explíquenos, a ver, ayúdenos, ¿qué es un galimatías? Yo suelo decir una jerigonza jurídica, un enredo. Realmente, ¿cómo debemos entender esto que está pasando al interior de esta consulta? Bueno, bien, hay varias pretensiones y tiene varias aristas. La primera es que el pacto histórico, como se presentó en el año 2022, que fue una coalición de partidos. Perdóneme, doctor presidente, me están por aquí confirmando que sí hay un problema del audio suyo, está sonando intermitente el audio, entonces no se le entiende nada. Qué pesado, hombre. ¿Será que nos hace un favor? Vuelva y salga, por favor, vuelva y salga y entra, a ver si de pronto lo escuchamos, porque no podemos perder la oportunidad de entender con claridad lo que nos está explicando. Mientras tanto, vamos a escuchar al delegado electoral de la campaña de Daniel Quintero Calle. Él es Wilder Echavarría, quien tiene su explicación a lo planteado por Daniel Quintero Calle. Entonces, mientras llega nuevamente el doctor José Vicente Sánchez, escuchemos a Wilder Echavarría. Como delegado electoral de Daniel Quintero, quiero aclarar algo muy importante sobre la decisión de no participar en la consulta del 26 de octubre. Primero, esta no es una consulta partidista. La ley prohíbe que quien participe en una consulta de este tipo luego haga parte de una consulta interpartidista, como la que realizaremos en marzo del 2026, para construir el Gran Frente Amplio que llevará a Daniel Quintero a la victoria en primera vuelta. Segundo, la pregunta del tarjetón fue redactada de manera equivocada. Voto para candidatos a la presidencia de la República. Esto obligaría al ganador a ir directo a mayo del 26. Y tercero, el CNE ordenó reimprimir los tarjetones sin el logo símbolo del pacto histórico. La registraduría no lo hizo y estos tarjetones son ilegales. Mantenerse habría significado abrirle la puerta a demandas que podrían contaminar toda la elección. Por eso, al ser una consulta entre el Polo Democrático, la Alianza Patriótica y los comunistas, partidos a los que Daniel Quintero no pertenece, él queda en plena libertad para aspirar en marzo o en mayo, y así será. Seguimos firmes y dentro de la ley. No comamos cuento. Bueno, esta es la explicación, digamos, confirmando lo que dijo Daniel Quintero Calle en su presentación hace un instante. Doctor José Vicente, a ver cómo se le oye ya. Bueno, buenos días, doctor Roger.
Muy bien. Perfecto, muy bien, muy bien. La tecnología a veces nos atropella. Sí, pero qué maravilla usted allá en la capital y nosotros aquí bien lejos de usted y poderlo tener acá. Esa es la maravilla de la tecnología. Tecnología, sí. Bueno, cuéntenos pues, a ver, ayúdenos a entender este galimatías que digo yo, ¿no? Muy bien. Son varias aristas, querido doctor Roger. La primera es que el pacto histórico, como se creó en el año 2022 para las elecciones al Congreso y a la presidencia, fue una coalición de partidos y movimientos significativos de ciudadanos. Esa no se legalizó durante ese tiempo y aparece en el 2025, en junio, solicitando al Consejo Nacional Electoral hacer una fusión de varios de estos partidos para conformar un nuevo partido que sería el Pacto Histórico. ¿Qué sucedió cuando lo solicitaron? Pues pidieron las actas respectivas de cada uno de los partidos donde aseguraran que efectivamente había una voluntad de quienes se encuentran debidamente inscritos en cada uno de los partidos conforme a los estatutos de cada uno de los partidos. Una vez reunidas todas las pruebas, se percata el magistrado ponente del Consejo Nacional Electoral que Colombia Humana tenía dos procesos. Uno, por violación de topes electorales, y el segundo era que los estatutos determinaban que Colombia Humana debería tener el 70% para poder deliberar de todos los que estuvieran inscritos debidamente como militantes del partido. Ellos tienen 14.800 militantes, el 70% estaba alrededor de 77.000 personas que deberían estar deliberando y la aprobación también era del 70%, equivalente a 52.000 personas que hubieran dicho sí a la fusión. Y ellos presentaron unas actas con solamente 1.200 personas que no equivalen ni siquiera al 1% de todos sus afiliados. Frente al Partido Comunista Colombiano y a la UP, pues también se les adelantó los mismos procesos de violación de topes electorales y quedaría el Polo Democrático, el cual tiene adelantando también otro proceso sancionatorio por una indebida presentación de cuentas del año 2021, cuando ellos recibieron recursos del Estado para su financiación, que corresponde a gastos de funcionamiento, y el otro gasto bien grande que debería haber tenido era la divulgación de su pensamiento. Frente al proceso de progresistas y el MAIS, ellos presentaron una unión, una fusión en el año 2018, presentaron los decentes y ahora querían hacer era una escisión. Los partidos tienen cuatro, para que entienda la gente, cuatro circunstancias que solicitan al Consejo Nacional Electoral: la disolución, la liquidación, la fusión y la escisión. Son las cuatro figuras jurídicas contempladas en la Constitución y en la ley para que ellos tengan que acudir al Consejo Nacional Electoral para que autorice cualquiera de esas cuatro circunstancias. En este caso, para los progresistas y el MAIS, era una escisión. El proceso es el 12.720 del año 25. Muy bien. ¿Qué dice el artículo 107 de la Constitución y qué dice la ley? La ley estatutaria, que tiene rango constitucional, que es la 1475 del 2011 en el numeral 14, dice que ninguno de los partidos que quiera adherirse a otros para fusionarse y crear un nuevo partido puede tener pendientes de procesos disciplinarios por una sencilla razón, realmente dos. Una, porque no puede conformar una nueva
un nuevo partido y hacerle esguince a la justicia o esguince al proceso y no tenga que responder. Y la otra es que puede el nuevo partido quedar envenenado con con esos procesos disciplinarios que le estén adelantando. Y si son todos, pues imagínense, el nuevo partido quedaría completamente lleno de dificultades. Bajo ese aspecto no se puede hacer la fusión expresamente contemplada en la Constitución y en la ley. Entonces, cuando quisieron hacer la consulta popular, obviamente no lo podían hacer como pacto histórico porque el pacto histórico hoy no existe jurídicamente. El pacto histórico le fue negada o condicionada, mejor dicho, la personería jurídica hasta cuando salieran de todos estos procesos. Y entonces, ¿qué sucedió? Presentaron una acción de tutela, Gustavo Bolívar y Carolina Corcho, pidiendo inicialmente en medidas cautelares que les dejaran inscribirse. La magistrada al ver la demanda, pues ordenó que la registraduría los inscribiera. Pero esa medida cautelar, esa medida es preventiva, es transitoria hasta tanto no se resuelva la acción de tutela definitivamente mediante un fallo. Bueno, los inscribieron y después de que el Consejo Nacional Electoral entrega las razones por las cuales el pacto histórico no tiene personería jurídica, efectivamente el tribunal toma la decisión de no aceptar la tutela, además porque habían solicitado al magistrado que por favor o al tribunal que les concedieran la personería jurídica. Pues obviamente se la negaron porque quien concede la personería jurídica no es no es la rama judicial, sino el Consejo Nacional Electoral, conforme a la Constitución, como una de las funciones que tiene el Consejo Nacional Electoral, artículo 265 de la Constitución. Entonces, cuando volvieron a la registraduría, en el fallo dice, en la parte final, que esa inscripción queda sin efectos. ¿Qué quiere decir sin efectos? Inclusive lo hicieron en negrilla. Sin efectos quiere decir que no tiene ningún soporte jurídico. Efectivamente quedó sin inscripción alguna. Se reúnen los partidos comunista, Partido de la U y Polo Democrático para decir que ellos sí quieren hacer la consulta. Efectivamente cada uno avala a uno de los tres candidatos. Efectivamente el Polo Democrático pues concede el aval al senador Cepeda para que él no incurra en doble militancia, porque él es efectivamente senador de la República con aval del Polo Democrático en una figura consolidada entre todos como pacto histórico. Y en la tarjeta electoral pues tiene dos problemas graves. El primero es que aparece Colombia Humana, pacto histórico, cuando el pacto histórico no existe hoy porque no tiene personería jurídica. Y el segundo es que debajo de cada una de las fotos no aparece el partido que lo avala. Según el artículo 7º de la ley 1475, debería aparecer, y esta se considera no una consulta al interior de un partido, sino interpartidista de varios partidos, lo que obliga al ganador a ir a la primera vuelta en el mes de mayo del 2026. No puede participar de otra por una razón que no han dado los juristas, y es la que trae a colación la sentencia 460 de la Corte Constitucional, que fue la que revisó precisamente la ley misma en un gesto de constitucionalidad, y donde determina que quienes participen, quienes se inscriban en esta consulta, en cualquier consulta, serán vinculantes. ¿Qué es vinculantes? Que efectivamente tienen que acatar los resultados y no podrán participar
de ninguna otra consulta en el plazo que concede entre el momento que la realizan y la primera vuelta presidencial. Doctor José Vicente, buenos días, gracias por acompañarnos. Me complace verte, mucho tiempo sin verlo. Sí, señor, un placer tenerlo con nosotros. Doctor, aquí hay muchas cosas que hablar, esta galimatías, y me encanta que usted nos haya desmenuzado el tema porque nos queda muy claro. Varias cosas que decir. Primero, se derrumba de pronto esa suspicacia de animadversión por parte del Consejo Nacional Electoral contra la izquierda al decir que estaban tratando de interponerse, pero nos estamos dando cuenta que son errores de los propios partidos, equivocaciones que cometieron ellos mismos al hacer esta consulta. Y segundo y tercero. Segundo, prácticamente no debería haberse realizado una consulta porque no habría consulta para el pacto histórico. Ya insistir en la consulta era tratar de buscar generar movimiento de gente para buscar un candidato, pero al final no va a servir de nada. Y tercero, ya no hay tiempo para reimprimir tarjetones, no. Y lo ha dicho el mismo registrador Hernán Penagos, o sea que así quedarán. Sí, el problema se suscita desde el momento en que la juez en la medida cautelar ordena que se inscriban. Entonces, ¿qué sucedió? Todo indicaba que les iban a fallar a favor la tutela. Yo creo que la registraduría se adelantó en la impresión, obviamente en una impresión abundante de tarjetones. Lo que me parece extraño en este momento, por ejemplo, es que en la registraduría diga que imprimieron 39 millones, cuando se tienen que imprimir alrededor de 14 o 15 millones no más, precisamente porque la último registro de votos fue el del presidente de la República, más el aumento en el censo electoral equivale más o menos a 2 millones de votos más. Un margen podría ser el de los 15 millones, no sé por qué los 39 millones. Primero, queda la sensación, hay que verificar que esa sea la cifra efectiva de que hayan mandado imprimir tarjetas electorales. Y la segunda es que se imprimió conforme lo habían solicitado inicialmente, a lo cual no se podía acceder precisamente porque el Consejo Nacional Electoral en septiembre pasado dijo que no otorgaba la personería jurídica porque existían procesos disciplinarios precisamente contra todos los partidos que querían fusionarse. Bajo ese aspecto, pues obviamente lo primero que dices es muy correcto. No hay que señalar al Consejo Nacional Electoral, que es una autoridad decente, absolutamente es la autoridad en materia electoral en Colombia, y les digo, y la resolución salió con ese tema, aplicando la Constitución Política de Colombia, artículo 107, y aplicando el artículo correspondiente de la ley 1475. Entonces, no entiendo, creo que se adelantaron y el pacto histórico no iba. Y esa tarjeta electoral puede constituir un engaño al elector, ¿no? Ese es otro punto que no han dicho todavía ninguno de los juristas que yo haya escuchado sobre el tema. Enseguida nos lo comenta, me da el favor, pero queda aquí claro algo. Lo que concluye Germán, que usted ratifica con su presentación, es cierto, se ha exorcizado aquí en esta conversación con usted el fantasma de las actuaciones non santas del Consejo Nacional Electoral. Usted se ha referido al ordenamiento jurídico, a la Constitución y a la ley 1475 y nos lo ha explicado detalladamente y lo hemos entendido. Lo hemos entendido, se lo digo con toda sinceridad, y qué bueno tenerlo usted para que nos lo haya hecho entender, porque todos estos días hemos estado en el enredo de a quién le concedemos la razón, pero usted, conforme al ordenamiento jurídico, nos lo aclara, así que quedamos muy contentos por eso. Entonces, sí tiene toda la razón, conforme con lo que usted está diciendo, el precandidato Daniel Quintero Calle tiene toda la razón cuando pide, vamos a ver el comunicado y usted entonces nos lo ratifica, el comunicado que hace dirigido a los partidos Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista y Unión Patriótica para
que aclaren que él no hace parte de ningún partido de ellos, para que informen que nunca fue, él solicitó la inscripción, a él no le consultaron y por tanto él no debería estar inscrito, para que retiren cualquier tipo de inscripción realizada ante las autoridades electorales sin su consentimiento, para que retiren su nombre e imagen de los instrumentos de votación, que eso sí es muy complicado por lo que usted acaba de confirmar definitivamente, y que excluyan de los informes posteriores, porque seguramente escuchó al registrador nacional del Estado Civil diciendo en estos días que, bueno, ahí no hay nada que hacer, ya están impresos los 39 millones de tarjetones, no sabemos con qué intención, porque además no estábamos hablando de una elección global, sino de un partido, ¿cierto? Entonces es rarísimo. Entonces dijo el registrador que eso es imposible, pero él dijo entonces, que entonces habría que en el conteo posterior y en los escrutinios simplemente no le tienen en cuenta, pero él dice ni siquiera ahí. Entonces tiene toda la razón, porque además lo explicó usted claramente, queda él sin posibilidades de ir a lo que él ha querido. Está hablando de Daniel Quintero Calle, es a ese frente amplio del mes de marzo. ¿Eso está claro? Sí, perfectamente. Él, al haberse inscrito, si él se inscribió y aparece su firma en el formulario respectivo de inscripción, es como si se hubiera escrito. Claro. Algunos dicen que tenían 5 días para modificar la candidatura o la precandidatura después de haber cerrado. Para ese momento la acción de tutela estaba vigente. Expiraba el plazo el 3 de octubre. Pero ¿qué sucedió? La sentencia salió hasta el 7. Solamente a partir de ese momento se reactivan los periodos de inscripción o modificación de quien se hubiera inscrito. Entre eso la renuncia. Entonces, mal puede decir alguien que ya se habían vencido los términos cuando estaba pendiente una acción constitucional, y hasta que no se resolviera esa acción constitucional, los periodos no quedaban suspendidos hasta tanto no se resolviera la acción de tutela. Por eso tenía el tiempo a partir del martes de la semana pasada, 5 días posteriores que culminaban el día miércoles, antier, para renunciar si se había inscrito. Ahora, si lo escribieron de oficio, sin el consentimiento de él, pues obviamente esto es un grave problema para nuestra democracia. Y quien comete ese grave error es precisamente la registraduría, porque requiere del consentimiento de quien está colocando su nombre en consideración, para que el mecanismo de consulta popular, que es un mecanismo de participación ciudadana, le otorgara esa posibilidad de ser precandidato presidencial, y si ganaba, pues ser candidato definitivamente para el mes de mayo, sin la posibilidad de poderse presentar en el mes de marzo al Frente Amplio, que tienen considerado como interpartidista. Esta es una consulta interpartidista. El que gane entre Carolina y el senador va directamente al mes de mayo y no puede participar del Frente Amplio, que se va a hacer en el mes de marzo. Doctor José Vicente, entonces 2 cositas. El primero, Daniel Quintero está dentro de los términos y todo parece indicar que él podría salir, digamos que libre de cualquier problema por renunciar, porque ya lo dijo, y porque si se inscribió sin su autorización, pues ahí habría un problema. No, sí. No sería válida esa inscripción. Pero lo que usted acaba de decir es bien grave. Entonces, se dieron un tiro en el pie con la consulta, porque allí prácticamente Carolina Corcho y Iván Cepeda ya quedan directamente para primera vuelta y no tienen opción de participar. Eso es un autogolpe. Total, porque es que no es una consulta partidista, es cuando un partido toma la decisión de varios inscritos en su partido. Además, es que hay otra cosa, aquí hay otros síntomas de nulidad. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál fue el proceso que adelantaron cada uno de esos partidos de inscripción de precandidatos a la presidencia por esos partidos? ¿A dónde lo divulgaron? ¿Cuándo tomaron esa decisión?
Esto es totalmente apresurado y de locos. Entonces, ¿qué pasa? El mismo artículo 107 dice que los partidos tomarán decisiones democráticas al interior de cada uno. Eso es una norma constitucional. ¿Y qué sucedió? Que nunca abrieron procesos para inscripción de precandidatos a la presidencia dentro de su propio partido. Eso también falta y eso da motivo de nulidad posteriormente a que se realice la consulta. Doctor José Vicente, buen día, cordial saludo, qué bueno que esté de nuevo con nosotros, hacía días no lo veíamos en estos lados. Entonces, me alegra mucho verte. Se tomó un largo periodo de vacaciones por lo que veo. Pero, doctor, no, siempre estuve muy atento. Pero no sé si le entendí mal, por eso voy a reiterar un poco como la pregunta, pero me quedo como asombrado. Entonces, Carolina Corcho e Iván Cepeda estarían en imposibilidad de participar en la consulta del Frente Amplio, es decir, no podrían participar, o si participan, esa participación estaría, digamos, de alguna manera insignada por la nulidad, ¿o qué? Sí, varias cosas. Muchas gracias por tu pregunta. Un cordial saludo, me alegra mucho verte. Bien, pasa lo siguiente. Si ellos se presentan, esa es una consulta definitivamente interpartidista, no la hace un solo partido, son dos partidos, en este caso el partido UP y el Polo Democrático. Esa daría una candidato ganador a ir a participar en la primera vuelta presidencial inmediatamente. ¿Por qué yo hablé de la sentencia 460 de la Corte Constitucional? Esa fue la sentencia que en su momento produjo la Corte Constitucional revisando la ley estatutaria, porque la ley estatutaria se revisa previamente porque tiene un rango especial, no es una ley ordinaria. Entonces ella tiene ese rango constitucional y debe ser revisada previamente a su promulgación por la Corte. La Corte en esos artículos, precisamente el quinto, sexto y séptimo de esa ley, trató el tema de las consultas para escoger candidatos presidenciales o a cualquier corporación pública o a cualquier cargo uninominal, alcaldías o gobernaciones. Y habló de un tema muy importante. ¿Cuál es? El tema de la vinculación o el tema vinculante. Quien se inscriba para estos procesos electorales mediante una consulta, utilizando una consulta popular, un mecanismo de participación ciudadana, dejando que la gente, los ciudadanos colombianos debidamente inscritos en el censo electoral, ayuden a tomar esa decisión de esos partidos, pues obviamente lo hace mayor vinculante a quien se inscribe. Entonces no puede ser un engaño en el cual me escogen ahora a mí y ahora vuelvo a proponer mi nombre a otra consulta para que otra vez los ciudadanos vuelvan a escoger entre otros y yo estando vinculado en una y después vinculado en la otra. Esa es una prohibición que se hace precisamente porque si yo allá hice una donde a mí me gano la elección, yo voy directamente a donde yo soy precandidato presidencial. Y entonces si gano, yo voy directamente a ser candidato a la presidencia en la primera vuelta. No tengo que someter mi nombre a otra. Y si lo hago, ocurren dos cosas. Y gracias por la pregunta. Puede ocurrir la revocatoria de la inscripción. O sea, en el momento que se inscriba a la otra, puede iniciarse un proceso de revocatoria de la inscripción, que es otro mecanismo de participación ciudadana, diciéndole que ya participó, ya fue vinculante de una, usted no puede ser vinculante de esta también. Y la segunda es que si no se presenta ninguna de esas demandas o solicitudes al Consejo Nacional Electoral para que revoque la inscripción de quien ya fue ungido como candidato, entonces lo que ocurre es que puede haber una nulidad frente a el candidato que ya había participado en una anterior. Esa nulidad siempre y cuando sea la misma persona que la gane. El que gane esta y gana la de marzo puede estar incurso en una nulidad porque él no tenía la
posibilidad de estar figurando en la segunda consulta popular interpartidista. Doctor José Vicente, usted nos decía hace un momento que de todas formas esta consulta del 26, como está diseñada y con el tema del tarjetón que aparece el pacto histórico y hay una cantidad de irregularidades ahí, podría también afectarse en su legitimidad. Es decir, podría ser nula, al final del cabo podría ser nula esta consulta. Bien, es que no tuve la oportunidad de enviarles la tarjeta electoral para que la hubiéramos colocado cómo fue la del 2022, donde todos los partidos de izquierda, todos los partidos de centro o de tendencia de derecha hicieron su consulta en un solo día. ¿Y qué sucedió? Que la tarjeta electoral era una sola para todos, pero en cada uno de los espacios de la tarjeta electoral aparecían los del pacto histórico, los de centro no sé qué, los de derecha que se llamaron otra cosa. Y debajo de cada uno de ellos aparece el partido que lo avala, esa consulta. En este caso, en la tarjeta electoral es lo más extraño. Aparece el pacto histórico, que no existe el pacto histórico como partido político. Entonces no puede ser una consulta partidista. Y lo segundo, no aparecen en los recuadros debajo de cada una de las fotografías de los que pretenden ser candidatos presidenciales, no aparece el partido que los avaló. Bajo esas circunstancias, definitivamente esa tarjeta electoral, en vez de solucionar, lo que trae es un problema grave que puede llegar a un engaño al elector. Doctor José Vicente, continuando con la respuesta anterior que me dio a la pregunta que yo le hice, entonces, cuando sucedió lo del Tribunal de Bogotá, creo que fue, Sí, señor. que originó la renuncia de Daniel Quintero, de inmediato salieron Carolina Corcho e Iván Cepeda diciendo: nosotros vamos, pero le vamos a pedir al Consejo Nacional Electoral que nos certifique que podamos participar en la consulta del Frente Amplio. Es decir, el Consejo Nacional, por lo que usted me responde, el Consejo Nacional Electoral no les va a dar esa garantía. No, es que el Consejo Nacional Electoral tiene sus funciones y entre sus funciones no está legislar. Quien legisla es el Congreso de la República y hay una ley y está la Constitución Política que habla específicamente sobre ese tema. Mal harían ellos certificar, porque están vendiéndose en unas anchuras muy difíciles después de soportar, que les podría llevar a graves perjuicios jurídicos. ¿Por qué? Porque es que la norma es muy clara. Quien se inscribe a una consulta popular para que su nombre sea escogido como candidato a cualquier corporación pública de elección popular o a cargos uninominales de elección popular, lo hace vinculante, y al ser vinculante no se puede presentar para otra. Ese no es el juego de lo que sucede muchas veces con los reinados de belleza. Entonces yo participé con todos los del barrio, con varios barrios, me eligen reina y después paso a competir con otros municipios para ser la reina del departamento. Exacto. Esa no es la posibilidad en materia electoral es totalmente diferente. Ahora, para fusionarme pasa como en los matrimonios. Si yo no derroto el vínculo anterior, no me puedo casar con nadie. Es que es sencillo. El derecho electoral es de casi que de lógica, es que yo no me puedo vincular con otros si yo no he roto los lazos que tenía y los inconvenientes que tenía. El que quiera casar con otra dama tiene que haber roto su primer vínculo matrimonial. Claro. Haberlo finiquitado con una sentencia de un juez, claro, o de un notario. Pero, sí, y ahí sí me puedo casar. Claro. Y yo no puedo ir adelantando ni la iglesia, ni lo que se van a la fiesta y la orquesta y todo eso, lo voy armando si yo no he roto el anterior vínculo. Por supuesto, sí. Claro. Sí, es lógico. Eso fue lo que sucedió. Claro, doctor José Vicente, en estos temas electorales
hay una expresión que suele utilizarse mucho en el argot tanto político como periodístico, y es el de la inseguridad jurídica. Entonces, doble militancia, va a perder pérdida de investidura, pero no es que hay una inseguridad jurídica en el país que no permite tener la claridad de el error jurídico cometido por ese candidato. Pero aquí no hay inseguridad jurídica. O sea, no. Pues si creemos en lo que usted está diciendo, que lo creemos, esto es absolutamente claro. O sea, está firme y muy seguro jurídicamente todo el procedimiento electoral en este caso. ¿Qué les pasó entonces? O sea, ¿cree que están jugando precisamente al reinado de belleza del barrio y del municipio y del departamento? ¿Ok? Es absolutamente claro. Entonces, ¿qué les pasó? A ver, ¿usted qué piensa de qué pasó? ¿O es que creyeron que simplemente podían pasar por la baja la norma? Creo que la última es la más acertada, doctor Roger, por lo siguiente. Todo indicaba que efectivamente fue la mayor votación en el año 2022, tanto así que la representación en el Congreso supera el 23%. Inclusive iban a hacer una consulta para escoger candidatos al Senado de la República por el pacto histórico y sin ser el pacto histórico un partido político con personería jurídica. Pues era otra coalición, y las coaliciones están destinadas a partidos minoritarios, como lo hicieron en su oportunidad en el año 2022. Efectivamente, todos eran partidos minoritarios, se unieron 23, 7 con personería jurídica y 16 movimientos significativos de ciudadanos sin personería jurídica. Y esos 23 lograron una votación absoluta, ganaron en el Congreso y ganaron la presidencia. ¿Y qué sucedió? Que ya después esa coalición ya no servía, porque superaba el 15% de representación del Congreso. Hoy no pueden hacer una consulta como si fueran de coalición, porque ellos tienen una representación mayoritaria y la ley exige que quien tenga más del 15% no puede hacer coalición con nadie. ¿Te imaginas siendo coalición el Partido Conservador Liberal, la U, y en una coalición para el Senado, pues sacan el 85% del Senado y se quedan un solo partido? Por eso es que la ley existe. Ahora, lo que dices es muy cierto. Las opiniones de los periodistas y otras personas que de pronto no hacen una investigación exhaustiva o no cuentan con personas que tengan el conocimiento debido para poderse expresar, siempre esos procesos de doble militancia, todo lo que tiene que ver con nulidad, no depende de la ley, depende de las pruebas. Claro. Entonces uno no puede decir, ese incurrió en doble militancia. ¿Qué pruebas tiene? No, es que yo lo grabé desde el celular cuando él estaba pidiendo que apoyaran a un candidato que no pertenecía a su partido y su partido tenía candidatos para esa corporación pública, incurrió en doble militancia. Ahora cualquier persona puede grabar y alterar una filmación. No, eso tiene que ir con un perito, tiene que probarse que efectivamente esa persona pidió a la gente, a la ciudadanía, el respaldo para alguien que no pertenecía a su colectividad. Eso es doble militancia, pero obviamente eso hace que efectivamente se incurra en inexactitudes periodísticas, pero en el fondo después aparece que no salió y dice, pero ¿cómo así que no salió? Y eso era doble militancia. No habían las pruebas necesarias para poderle anular esa elección. Ahora, le anulan la elección a un alcalde y después abren otra vez para iniciar otro proceso electoral en la mitad del periodo, y vuelve y se inscribe el señor y todo dice, ¿por qué se van a inscribir? Si a él, no, pues es que a él le anularon la elección, o sea que él nunca ha sido alcalde, no tiene ninguna inhabilidad, pues se puede volver a presentar. Claro. Porque no se la quitaron por motivos de inhabilidad. O sea, si él era el secretario de gobierno, el secretario de gobierno me acordó de esto que usted me cita a las 7:30 de la mañana, cuando estaba el general Rojas Pinilla de presidente. Nombró al
ministro de gobierno, que se llamaba en esa época, lo llama, le dice, le invito a que sea el ministro de gobierno, le agradezco mucho. Y entonces le dijo, mañana lo espero a las 6 de la mañana en el Palacio de San Carlos. Y el otro le dijo, uy, presidente, ¿podría ser por ahí a las 9? Dijo, ¿por qué? Dijo, porque yo no madrugo ni para dar golpes de Estado. Entonces, la invitación que me hiciste tan temprano es genial. Bueno, esta era un paréntesis para que pudiéramos descansar un poco. Pero bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Siempre debemos de tener, apearnos pues de personas o de adelantar el proceso. El proceso es público, las nulidades las puede presentar cualquier ciudadano colombiano, no necesariamente tiene que ser abogado. Entonces, es público, pueden ingresar a ver el expediente, pueden ingresar a mirar todas las audiencias, etcétera, que haya audiencias o no. Efectivamente, el proceso es diáfano, hay unas cosas por ajustar en los procesos ya intrínsecamente y jurídicamente y procesalmente, pero eso es hacia el futuro que se tengan que reglamentar. Por ejemplo, hoy el recurso de reposición tiene más días que el recurso de apelación. Entonces yo no puedo presentar un recurso de reposición en subsidio de una apelación, rarísimo, pero solamente pasa en el derecho electoral. Sí, señor. Bueno, usted ahorita estaba pensando en la tarjeta electoral. Aquí la tenemos para que usted haga comentarios. Gracias. Pero tienen la del año 2022. Esa la pueden conseguir urgentemente y la podemos comparar y eso quedaría magnífico. ¿No? Esta sí la sacamos del estadio. Listo, entonces lo vamos a conseguir. Entonces, Germán, bien pueda, haga la pregunta que usted tiene, Germán, al doctor José Vicente mientras conseguimos la tarjeta electoral de 2022. Sí, de Consulta Popular 2022. Bien. Sí, señor. Doctor, la inquietud es esta, me imagino que la respuesta será obvia, pero igual la voy a hacer. La pregunta es, entre Carolina Corche y Iván Cepeda, el triunfador queda inhabilitado para participar en otra consulta. Ya tendría que ir directamente como candidato. ¿El perdedor también queda inhabilitado o quedaría libre de participar? No, la norma y la sentencia dicen que todos los que participen de una consulta, inclusive no habla a que haya fallo, los que se inscriban, dice. O sea, no parte la inhabilidad desde al momento en que se produce el día la consulta o se realiza. No, es quienes debidamente se inscriban, quedan vinculados ya a un proceso electoral, inclusive el que renuncia, dice el artículo 107 en el último numeral, en el último párrafo, dice que deberá, si renuncia, responder por la participación económica que incurrió el Estado, haciéndolo incluir en la tarjeta electoral y tendrá que pagarlo y le inician un proceso disciplinario, a lo que está abocado, por ejemplo, ahorita Daniel Quintero. Pero él tendrá que demostrar que él nunca se inscribió, por ejemplo. Si le comprueban que sí se inscribió debidamente, tiene que pagar esos recursos. Y hay una solidaridad. Hermana, hay una solidaridad. ¿Cuál es la solidaridad? Que el Consejo, el partido que lo avaló. Entonces, y dice la misma norma, mire tan buena esa pregunta, Germán, y no era tan sencilla de responder. Dice también la norma que el Estado podrá descontarle al partido político los recursos que provienen del Estado para su funcionamiento y para la divulgación de su pensamiento. Mire dónde se puede coger. Eso es casi que un embargo. Lo que queda claro, doctor, es que cometieron muchos errores y que les van a salir caros en el estricto sentido de la palabra. Sí, yo creo que sí, porque tiene que tener consecuencias jurídicas, porque eso no se puede volver a repetir nunca en nuestra democracia. Porque ese dando tumbos en la construcción de la tarjeta, en la inscripción de candidatos, en determinar qué clase de consulta es, y en la tarjeta electoral debe hacia el futuro decir
miremos la del 2022, dice consulta interpartidista. La otra dice consulta partidista. Debe estar en el tarjeta electoral esa frase para que la gente sepa cuál es. Ah, bueno, este es uno de los candidatos nomás. Gracias, pero hay una tarjeta. Esta es solamente la del pacto histórico, pero déjala. Está bien porque la otra tarjeta electoral trae todos los candidatos. Esta es solamente la de la izquierda, candidatos presidenciales del pacto histórico. Y entonces sale debajo de cada uno qué partido: Polo Democrático, Verdes, Por el Cambio, Colombia Humana, UP, MAIS y ADA. Muy bien, esta es perfecto, gracias. Entonces hagamos la comparación. El pacto histórico aquí está con los candidatos. El Centro de Esperanza está con sus candidatos, 5 candidatos. El Equipo por Colombia están los otros 5 candidatos. Como ustedes pueden observar, está la foto de cada uno de los candidatos, su nombre y debajo el partido que lo avala. Y ahora sí podemos mirar la que pretenden sacar el 26 o la que van a sacar el 26 de octubre, a diferencia de esta, no aparece dónde está debajo de los candidatos el nombre del partido que los avala. Pacto histórico no lo puede hacer porque no tiene personería jurídica. Y dice voto para la consulta de candidatos a presidente de la República. Voto para la consulta de precandidatos para que sea candidato a la presidencia de la República. Eso es diferente. Marcar más de una opción anula el voto. Eso es innecesario colocarlo. Pero bueno, así la diseñaron y está bien. Pero esta arriba debería decir consulta interpartidista. Ahora, la ley determina que la consulta se puede hacer el mismo día de las elecciones de otras corporaciones, como pasa en el Congreso de la República. Para eso, dentro del calendario electoral y la resolución que así lo determine, no es necesario colocar ese nombre. Pero si va a haber otro día para realizar unas consultas partidistas o interpartidistas, sí debe estar reglamentada dentro de la resolución. Y efectivamente está reglamentada y dispuesta para el 26 de octubre y existen términos para inscripciones y demás. Pero para la del 23, para la del 8 de marzo no aparece. Si la quieren buscar o si alguien inquieto quiere conocer un poco más detalle sobre este tema, pues no la va a encontrar en ninguna resolución porque así lo autoriza la ley y la Constitución. Doctor José Vicente, ¿usted se atrevería a darle un consejo hoy a Carolina Corcho y a Iván Cepeda? Mire, como este tema es jurídico, lo que yo trato, y usted lo que me pide es político, pero que tiene implicaciones jurídicas, me atrevo a pedirles que renuncien y no vayan a esa consulta. Ah, pues madre. Así de complicada es la situación. Es tan complicada por una sencilla razón. Si ellos quieren ir unidos a la presidencia de la República, si llegan a esa consulta no van a llegar unidos. Es más, no me parece muy complicado. Vuelvo al término que utilicé yo ahorita, recordando cuando finalmente no saben para dónde pegar, cuando argumentan que hay inseguridad jurídica, pero aquí no hay inseguridad jurídica, aquí no hay complicación, porque es muy claro. Sencillamente, si se sigue el lineamiento legal, constitucional y legal, la decisión es esa, que suena política, usted lo dice muy claro, suena política, pero es que el sustento es en lo que es absolutamente jurídico. No cometan ese error. ¿Por qué? Porque políticamente puede tener redes. Partido, comillas, también no es tan sencillo porque viene la doble militancia y el tiempo para que haya cambio de transfugismo, digamos. Pero yo puedo tranquilamente hoy ser enemigo de Álvaro Uribe Vélez y mañana ser amigo de Álvaro Uribe Vélez. Ayer fui amigo de Gustavo Petro y hoy soy enemigo de Gustavo Petro políticamente hablando, pero jurídicamente hablando
está absolutamente claro. Entonces no tiene vuelta de hoja. Esa debería ser la decisión. Y el otro comentario que le hago al respecto es, veo que por lo que estamos mostrando en las tarjetas electorales, el gran error lo cometió la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Qué le pasó a la Registraduría Nacional del Estado Civil? Se adelantó a lo que yo te dije. En vez de romper el vínculo matrimonial, de una vez me puse a contratar iglesia, cura y a contratar club, y de una vez que nos iban a dar de comer y todo. Y pues tocará hacer la fiesta, pero sin casarme, porque no me van a casar. Y la verdad es que con la medida cautelar sospecharon que la sentencia iba a ser conducente y que les iban a otorgar la oportunidad de presentar la consulta popular por el pacto histórico. No lo podía hacer. Es que una de las solicitudes fue atrevida, además en acción de tutela. ¿Cómo van a solicitar la personería jurídica en una acción de tutela? Esa no se puede hacer por ahí. Se hizo excepcionalmente cuando entró en vigencia el proceso de paz que adelantó Santos con las FARC, y ahí quedó determinado y se ingresó al grueso normativa de Colombia, y en el capítulo 3 dice que todos los partidos que perdieron en su momento la personería jurídica por hechos violentos, por amenazas, por muertes, por heridas, bueno, esos partidos podrían devolverle la personería jurídica. Esa fue la única excepción. Y tanto así que la primera la concede la Corte Constitucional. Y a partir de ahí dice la Corte Constitucional, señores magistrados del Consejo Nacional Electoral, a partir de la fecha, ustedes son los que le van a entregar la personería jurídica a quien demuestre que perdieron en su oportunidad la personería jurídica de su partido por hechos violentos del conflicto armado interno que se suscitó entre las FARC y el Estado colombiano. Punto. Y entonces, quien tenga iguales o parecidas acciones como las que sucedieron con el nuevo liberalismo, otórguele la personería jurídica. Y les otorgaron la personería jurídica al Partido Comunista, al de Ingrid Betancourt, al Partido Verde, Oxígeno Verde, al de no, la UP ya se la habían concedido mucho antes. La UP no se la concedieron bajo este mecanismo. Está el de Movimiento de Salvación Nacional, se la otorgaron en su oportunidad al de Andrés Pastrana, la Nueva Fuerza Democrática, y esa la perdió por falsa motivación ante el Consejo de Estado. Bien, y ahí le concedieron a todos los que en su momento la habían perdido. Eso es excepcionalmente, pero yo no puedo ir en la acción de tutela a decirle, señor, hágame la función. El magistrado va a decir, pues yo no tengo esa potestad, ¿cómo lo va a entregar? Pero lo que pretendían con la acción de tutela, el encabezado es tan fuerte al decirles, miren, nos están quitando el derecho que tenemos consagrado en el artículo 40 y en el 23 de los tratados internacionales sobre derechos humanos, que fue suscrito por Colombia en el año 1972, están quitando esa oportunidad de participar para ser elegido o elegir o participar de este mecanismo de participación ciudadana. Por favor, otórguenos la personería jurídica. Fuimos la coalición mayoritaria, la que más votos sacó en el 2022. Nada de eso sirve para que le entregaran la personería jurídica. Tenía que cumplir con otros requisitos y entregados al Consejo Nacional Electoral, tomaron la determinación de no entregárselos porque tenían serios problemas para fusionarse. Y esos serios problemas estaban consagrados en la ley y en la Constitución, punto. Doctor Sánchez, aquí me surge una inquietud. Teniendo en cuenta todos esos problemas que tiene esta consulta del 26, ¿sería conveniente o habría posibilidad de que esa consulta se pospusiera, se suspendiera? Esa era una opción. Perfectamente, doctor Herman. Esa era una opción facilísima. Mire, como los términos se corrieron por hechos sobrevinientes
por adelantarse una acción de tutela y suspender los periodos, yo sí creería que se podía haber hecho en la segunda semana de noviembre sin ningún problema, o la primera semana de noviembre. Sin ningún problema se ha podido correr y hacer los tarjetones como debería ser. Este es un motivo de nulidad grave y de investigaciones sancionatorias. Es que es un problema que es artera, ¿no? Que es artera. No debería adelantarse ningún proceso hacia el futuro, pero inobjetablemente se van a iniciar unos procesos de investigaciones y demás. Bueno, hartísimos. Pero fue no fue por maldad, no fue por dolo, realmente. Esto fue por una ligereza, pienso yo, y no por dañar a nadie, sino por facilitar el camino de unos otros. Pienso que eso fue ligero. Eso sí quedó claro, nosotros ya se nos exorciza por ahora, no es que, como dicen los abogados, salvo mejor concepto, con José Vicente Sánchez queda exorcizado el fantasma de la mano negra del Consejo Nacional Electoral con intenciones non santas en torno a la izquierda. También se solicitó yo recuerdo que pospongamos esa consulta y no se aceptó. Y sale la Registraduría Nacional del Estado Civil con un comunicado público con varios puntos, y entre ellos dice: el 29 de septiembre de 2025, con apoyo técnico de la Registraduría, las agrupaciones políticas realizaron el sorteo público de las posiciones de los candidatos dentro de las tarjetas electorales, Presidencia, Senado y Cámara. Sorteo que fue ampliamente difundido y transmitido por el canal de YouTube. Entonces, según dice la Registraduría, ahí participaron todos y se sorteó el lugar de los precandidatos. Finalizado el periodo de modificaciones, 3 de octubre, la Registraduría socializó y remitió a las agrupaciones políticas las tarjetas definitivas. La entidad no recibió objeción alguna, dice la Registraduría. Y entre otros dice: la Registraduría Nacional del Estado Civil cumple una labor de organización y dirección del proceso electoral, de manera que no le corresponde decidir sobre inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de intereses y en general sobre las condiciones jurídicas de los candidatos para participar o no de los diferentes procesos electorales. Que me suena, pues. Y tienen razón, por una sencilla razón. Porque si ellos no dejan inscribir, incurren en un delito. Exacto. Quien impida la inscripción es un delito de 4 a 9 años de cárcel. Entonces ellos tenían la obligación de inscribir los candidatos. Ahora, el tema es la elaboración de la tarjeta electoral, la pone a consideración de quienes se unieron para hacerla cuando el pacto histórico tenían conocimiento de ellos de que no le habían otorgado personería jurídica y que ellos tenían que transmitirle también el conocimiento a los otros de que se iba a hacer una consulta interpartidista y además que esa consulta era vinculante, como lo decía la Corte Constitucional o como lo dice la Corte Constitucional en sentencia y como lo dice la Ley 1475 y como lo dice la Constitución Política de Colombia. ¿Eso se lo hicieron ver o no a estos partidos políticos? Es que ahí no está claro. Ahora los partidos políticos ahora dicen: a nosotros nunca nos dijeron eso. Muy raro, pues extrañísimo. Bueno, último comentario, hermano, última pregunta. Última pregunta, doctor, rápidamente. En el caso de que, bueno, pasa la consulta del 26 de octubre, Carolina Corcho o Iván Cepeda, cualquiera de los dos gana la consulta, ¿habría posibilidad de que alguien presentara un recurso para declarar la nulidad de esa consulta y que tal vez les serviría a ellos para bajarse de ese galimatías del que estamos hablando? ¿Alguien podría demandar eso? Sí, esa es una acción pública y la pueden presentar ante el Consejo de Estado. Lo que pueden presentar ahora, antes de que suceda, es la revocatoria de la inscripción. Ajá. O sea, todavía hay tiempo de solucionar ese entuerto, doctor José Vicente. Mediante demandas. Sí. Y las demandas de gente que conozca el tema realmente. Sí, claro. Claro, sí, señor. Muy bien, oiga, pero muy bueno, muy, digamos,
nutritivo. Didáctico. Y sí, yo debo decirlo así porque hay didáctico, absolutamente, y pedagógico y didáctico, claro, pero digo yo nutritivo desde el punto de vista político, jurídico, periodístico, porque nos vamos llenitos, nos vamos bien alimentaditos de esta información para poder en adelante seguir entregando nosotros la información con ese fundamento, que es bien importante. Nada de emociones, nada de pasiones, nada de yo mismo, yo creo, es que hay una mano negra, o es que me quieren o no me quieren, es que los de la derecha que los de la izquierda, no. Cuando estamos en un Estado de Derecho y hay un ordenamiento jurídico que sí brinda, como lo hemos venido planteando acá, seguridad, en este caso jurídica, hombre, eso no tiene vuelta de hoja. Lo que es en derecho. Así que quedamos muy satisfechos, doctor José Vicente. Muchas gracias. Creo que quedamos robustos para enfrentar lo que se venga. A ti Así muchas es. Gracias por la invitación, doctor Roger, lo mismo que doctor Germán, a Javier, un abrazo inmenso. A todos los que nos escuchan y nos ven, un abrazo inmenso, y a todos los colombianos, que Dios nos bendiga. Muchas gracias, que Dios nos bendiga. Y si la otra semana tenemos la posibilidad de volver a conversar con usted, dependiendo del devenir de estos acontecimientos, porque recordemos que esta consulta es del 26 de octubre, o sea, 19 de... Ay, se me olvidó esa preguntita interesante para el doctor José Vicente, pero bueno, 19, ahí está, doctor. Venga, una última cosita, es que un comentario es político, es más bien político, pero yo quiero aprovecharlo a usted. Es que este fin de semana vienen los consejos. Exactamente. Y entonces, ¿usted cree, doctor José Vicente, esta es más de opinión, ¿usted cree que pueda haber, a partir de unos buenos candidatos a estos consejos municipales y locales de juventud, puede haber un principio de renovación de la política en el sentido como hoy está la política, que está tan llena de desprestigio? Bien, tengo varios conceptos sobre esas elecciones. Primero, a los jóvenes que ahí son elegidos, no son servidores públicos. Muy bueno. ¿Ok? Sí. No se les paga nada, etcétera, pero sí hacen política, y política de partido y todo. Bien, eso con el ánimo de que ellos vayan mirando si quieren hacer política hacia el futuro, pues magnífico. Pero hay algunos, y hay demandas y todo, donde tienen desafortunadamente algunas partes, me suscitó la vez pasada, pasan de ahí a ser concejales realmente del municipio y aspiran, y entonces tienen ventaja frente a otros candidatos. Ellos deberían renunciar a estos consejos de juventudes previamente, al menos 2, 3 meses, y comenzar a hacer la otra campaña. Ellos no renuncian, siguen trabajando con la comunidad, etcétera, bajo este aspecto, y no tienen ninguna inhabilidad. Imagínate. Entonces ahí hay un error, porque los enseñan a ser un poco trampositos, porque yo saco ventaja de mi posición, como me escogieron a mí concejal de juventudes. Entonces bajo ese parámetro, bajo esa cornisa, puedo hacer política para así ser concejal y ser funcionario público como concejal. Entonces ahí obtiene una ventaja frente a los demás que sí aspiran, que no tienen ninguna de esa posibilidad. Y los que repiten a ser concejales, pues ellos no tienen necesidad de renunciar, obviamente. Pero ya porque tienen la posición. Pero entonces la equiparan, estas posiciones de concejales de juventudes, a la de concejal del municipio, y hacen campaña ostentando ese poder que les dieron en las urnas como concejales de juventudes. Eso sí es grave, pienso yo, y hay que reglamentarla de tal manera para que no se acostumbre a hacer una mala práctica de la política. La política tiene que ser diáfana, transparente. Quien quiera ser político en Colombia, ostentar un cargo público de elección popular, debe saber de antemano que va a servir a la comunidad, no servirse de la comunidad.
que el erario público es el erario público y ese no me pertenece. Y en mis bolsillos no va a haber un solo centavo de ese erario público. Para eso se les paga. Y tienen un sueldo. Esa es la vocación real de servir. No más, no de servirse ni enriquecerse. Perfecto. ¿Cómo es posible que para campañas políticas al Senado se estén gastando 10.000 millones de pesos, doctor Roger? Ajá. Y reciben en los 4 años 1.800 millones de pesos de dietas parlamentarias. Ajá. Y entonces, ¿de dónde saco la otra plata para compensar lo que me gasté? ¿Cómo es posible que en la campaña presidencial se hayan gastado más de casi 1.000 millones de pesos más? 5.500 millones. Eso es más de 1 millón y pico de dólares. Y el problema es que eso viola absolutamente el derecho a la igualdad. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una competencia desleal con los demás participantes a esa elección. Teniendo más, entonces que tenga más plata que elijan, punto, no más. Sí, entonces hagámosle una competencia económica y no una competencia de ideas. Eso sí es grave. Clarísimo. Y entonces, ojalá estos muchachos nos enseñen a hacer trampositos desde el inicio de su carrera, que es lo que la pregunta que le hago es porque yo personalmente estoy con una ilusión y es que llegue una renovación de verdad concreta, objetiva de nuestra política, pero si empiezan con trampitas desde el principio, cero esperanza. Pero bueno, esperemos que sí haya algunos controles. No es en todas partes, pero bueno, que eso no se practique. Que sí, haya, yo no entiendo, mira, te voy a ser muy sincero, desde la Constitución del año 91, a la cual yo estuve muy cercano porque yo soy uno de los 5 originarios de la 7ª papeleta, cuando estudiaba en la Universidad del Rosario, nos sucedió algo genial en nuestra oportunidad y es precisamente incorporar a la Constitución política todos estos mecanismos de participación ciudadana, el referendo, el plebiscito, bueno, en fin, eso no había en la Constitución del 86. Entonces, incorporarlo para nosotros fue una novedad enorme, eso era lo que queríamos, la acción de tutela, etcétera. Todo el servicio público, cómo se hacía, cómo era el servicio municipal, departamental, la organización. Bueno, fue genial. Y se dejó consignado en la Constitución política una obligación dentro del presupuesto de todas las entidades territoriales del país, inclusive la presidencial, para que hubiera divulgación de lo que estamos haciendo hoy a todos los partidos políticos en todos los municipios del país y en todos los departamentos. Y al día de hoy no ha habido el primero que se haga para divulgación de la Constitución y la ley en materia de democracia. No ha existido el primero. Y eso es falta de ¿qué? De voluntad política. ¿De quiénes? Alcaldes y gobernadores. Un llamado desde aquí y otro llamado. Por favor, léanse la sentencia de esa acción de tutela. Son 39 hojitas. Pero léansela. Son espectaculares. Son decisiones muy buenas. Léanse la sentencia. Esa sí es mayorcita, de 300 y pico de páginas. La que le concedió en su oportunidad al partido Mira, los 3 senadores que se iban a haber salido por errores posteriores a la elección, a los escrutinios. Esa trae absolutamente desmenuzado todos los derechos políticos que tenemos los ciudadanos colombianos. Y en esta sentencia también trae a colación muchos de los derechos, entre esos el de la igualdad, y eso enriquece. Son 39 hojitas. No se demoran 1 hora y media, 2 horas leyéndosela, pero son deliciosas porque la sentencia fue muy bonita, la de la acción de tutela. ¿Pero cuál es? ¿Qué número de sentencia? Te la mandaría a ver si la próxima vez
No puedes, porque yo casi no me aprendo los números de las sentencias, a menos que sean de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado. Claro, entonces queda con la tareita para que por favor nos la hagas saber. No, te voy a enviar la sentencia, de tal manera que tú la tengas toda completa y la puedas distribuir a todo el que te la pida. Por favor, léansela. Si se la leen, entienden todo este entuerto. Fácilmente. Excelente. Nos va a poner a estudiar, usted nos parece maravilloso, para poder cumplir con el papel de informar bien, con responsabilidad y permitiendo que la gente realmente entienda. Eso se trata. Doctor Rosa Vicente, mil gracias. Un abrazo inmenso. Muchos éxitos. Que sigas obteniendo muchos éxitos como los que tienes hasta ahora. Lo mismo a Germán, lo mismo a Javier. Un abrazo inmenso. Muchas gracias y Dios los bendiga. A usted, amén, y a usted también. Qué maravilla. Yo sí creo, porque esta labor que hacemos nosotros aquí es definitivamente, Germán, Oscar, Javier, José, esta es una labor que, miren, por ejemplo, hoy, digamos hemos dicho, todos los internautas y televidentes que han estado atentos, quedaron con tranquilidad, ¿no? Ese tema, bueno, con tranquilidad dependiendo de cuáles son sus intenciones o inclinaciones políticas, pero por lo menos desde el punto de vista jurídico, muy claro, ¿no? Yo creo que quedaron con intranquilidad los del pacto histórico y los de la izquierda, con mucha tranquilidad porque realmente se descubrieron muchos errores provocados por ellos mismos. Y mire, lo que usted le decía al doctor Sánchez es cierto, y todos coincidimos. Daniel Quintero hizo lo que había que hacer, se la pilló, se dio cuenta de lo que estaba pasando y saltó del barco antes de que se hundiera con todo. Ahí sí, lástima por Carolina Corcho, por Iván Cepeda, que a mi juicio me parecen buenos candidatos de la izquierda, por supuesto, pero a mí me parece que hay como un recurso ahí de último salvavidas, es que cuando pase la consulta igual se demande porque hay errores en el tarjetón, en lo del pacto histórico que no aparecen los partidos, habría muchos vicios ahí en esa consulta, entonces prácticamente sería nula. Exactamente. Esa es su salvación. Oscar Mario. Pues don Roger, yo creo que acá el tema, y después de escuchar a nuestro analista, la importancia yo creo que también de los asesores políticos que deben de tener cada una de las campañas. Yo creo que alguien tuvo que haberle alertado muy bien a Daniel Quintero frente a este tema. Creo que lo debieron de haber asesorado muy bien y yo creo que uno no toma esta decisión de la noche a la mañana. Eso es la importancia de tener buenos estrategas políticos al lado para poder que le permitan a uno tomar una buena decisión. Acá la pregunta, don Roger, es de todo esto que se quería el pacto histórico de los tres, estaba hablando de Carolina Corcho, de Daniel Quintero Calle y también de Iván Cepeda, pues ¿quién va a salir avante? ¿Será que Daniel Quintero con su buena jugada, como nos lo dice el analista, será el gran vencedor frente a los otros que no, obviamente, van con la consulta y que de pronto sí podría afectarlos más adelante? Pues hay que esperar a ver quién tiene mejor estratega político y hasta el momento, según este análisis, según este invitado, pues lo tiene Daniel Quintero Calle frente a lo que quiere lograr en las próximas elecciones. Ajá, sí señor. Javier. Audio, Javier. No va a poder Javier con su audio, no. Bueno, no, mientras ubica Javier, oiga, entonces los ciudadanos interesados que pidieron al Consejo Nacional Electoral sancionar al precandidato Daniel Quintero Calle por haber renunciado a la consulta de este 26, entonces están, como se dice, MFT, ¿cierto? Porque según lo que está diciendo el doctor José Vicente Sánchez, fue el que realmente en derecho actuó como debe actuar. Los otros están llevados del berriondo porque depende, como usted dijo, hermano, ahorita depende de que haya una demanda que tienen con qué, hay sustento, una demanda por vicio de forma y un montón de cosas a esa consulta que ya no tiene vuelta de hoja. MFT es que mirando feo a todos. Haciendo la necesidad por fuera del recipiente. Exactamente. Para que no nos censuren. Roger, es muy curioso que a mí se me ocurre cuando yo le preguntaba al doctor Sánchez, es que nada es raro que los mismos precandidatos terminen demandando su propia consulta para lograr el objetivo, pero les va a tocar o que otra persona lo haga porque
Primero, ya está claro que no podía ir el pacto histórico ahí, eso ya vicia el tarjetón. Segundo, no aparece el partido de ellos. O sea, hay muchas irregularidades en la consulta por la ligereza, como nos decía el invitado, de la registraduría de no esperar un poco a que se decidiera de fondo sobre la tutela. Entonces yo creo que es el recurso que les queda, pero me encanta porque yo lo dejemos aquí, teníamos también sospechas con el tema del Consejo Nacional Electoral, que habría posibilidades de que estuvieran metiendo la mano, pero el doctor nos explica la responsabilidad recae en todos los partidos que cometieron irregularidades y eso se vio reflejado al final en lo que terminó siendo todo esto. Exactamente. Y también en la Registraduría Nacional del Estado Civil que imprimió, pues usted no sabe, imprimió primero 39 millones de tarjetones, de donde se le pasó por la cabeza a la Registraduría que para una consulta de estas va a participar 39 millones de colombianos. Y lo otro es el hecho de que tiene como demostrarlo Daniel Quintero, según ha dicho, que él no pidió que lo inscribieran, no tiene por qué estar su nombre y su rostro ahí, en fin. O sea, hay elementos de juicio suficientes, hermano, como usted lo plantea, para que sea demandada esa consulta y le salve la patria a Iván Cepeda y a Carolina Corcho. Ahora sí, Javier. Perdón. Esa plática se perdió, Roger, definitivamente. Y hay quien investigue, quién sanciona. Lo malo es que ahí hay una vaina que se llama, eso llama compensación de recursos, ¿no? Detrimento patrimonial, sencillamente. Son muchos los miles de millones, y no recuerdo la cifra, de 300.000 millones de pesos, no recuerdo. 400.000. 400.000, creo que sí. Ahora sí, a ver. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice don Germán, y es que creo que el tema jurídico aquí los va a enredar, los está enredando y los enredó desde tiempo atrás, no han podido tener una salida jurídica más o menos viable y creo que es un salto al vacío esa consulta del próximo 26 de octubre. Sí, señor. Bueno.